Querida Vero, 8:59 de la mañana, en unos segundos ya iniciamos conversación, justamente lo tenemos conectado a Diego Casar, él parte de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas, fundador también del medio La Barra Espaciadora, académico, profe del periodismo y de la comunicación, con quien queremos conversar justamente en estos contextos de tensión en el país, de investigación y de necesidad del periodismo. ¿Cómo se encuentra este oficio, el oficio del periodismo? Querido Diego, te saludamos desde aquí, desde Wambra, Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Buenos días. Hola, querido Jorge Vero, ¿cómo están? Un gusto saludarles y saludarle a la audiencia también en su programa. Buen día. Muy buenos días, Diego. Hace al menos de un mes más o menos conversábamos con Diana Romero, también parte de Periodistas Sin Cadena, a propósito de estos atentados que se registraron a varios periodistas de televisión, principalmente en Guayaquil, en Quito. Y bueno, ahí Diana nos decía que estos atentados eran el anuncio de algo más grave y efectivamente se vino la salida del país de Carol Loroña inicialmente y luego de este compañero. ¿Qué pasó? Bueno, Vero, haces mención a un episodio sumamente crucial en la historia del periodismo de este país, en la historia última del periodismo de este país, que es la salida de Carol Noroña, la forzosa salida de Carol Noroña para proteger su integridad física. Y me llama muchísimo la atención, nos llama muchísimo la atención que el gobierno mismo no se haya pronunciado siquiera sobre este caso. Pero esta es una señal que es un eslabón nada más en una cadena de agresiones, en una cadena de violencias crecientes en contra de la prensa. Y yo quiero partir siempre de decir que no se trata de defender a un gremio porque tenga un privilegio. Nosotros abogamos siempre porque el periodismo debe ser protegido y defendido en todo estado que se precie de ser democrático. Y eso es lo que está fallando precisamente en el Ecuador, no de ahora, sino de hace ya varios años. Y esto ocurre precisamente en un momento en el que la inseguridad ha crecido, en el que la inestabilidad institucional, el vacío de instituciones estatales en muchos territorios del país es cada vez más preocupante. Si es que en ese escenario ocurre lo que ha ocurrido con Carol, obviamente lo que tenemos es un caldo de cultivo para que esto siga ocurriendo y eso es gravísimo para la democracia. Hace pocos días, como ustedes saben, y a propósito de esta conversación, pues tuvimos un segundo caso de otra persona dedicada al periodismo que tuvo que salir forzosamente del país, tuvo que dejar definitivamente su país por no poder hacer periodismo ante las graves amenazas ocurridas desde hace 8 meses y que han sido puestas en conocimiento de las instituciones del Estado que están obligadas, digamos, a generar mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo y que no han hecho nada eficaz ni articulado. Este segundo caso no es tampoco un caso aislado, Jorge Ibero. El problema que estamos viviendo es un problema estructural. Si nosotros miramos a las provincias del país que no son las provincias de las ciudades grandes, es decir, que no son Pichincha y Guayas, tenemos índices altísimos de precariedad en el trabajo periodístico, tenemos índices altísimos de vulnerabilidad, incluso con agravantes de género, con periodistas mujeres que son cooptadas por poderes locales o que son violentadas por sus jefes y por autoridades de sus localidades, etcétera. Con la Fundación Periodistas Sin Cadenas estamos tratando de reportar a través de un mapa de todo el país todo este tipo de condiciones que caracterizan el oficio periodístico en Ecuador y lamentablemente es para nosotros muy llamativo y muy grave que las instituciones encargadas por constitución, por ley, de velar por el ejercicio pleno del trabajo periodístico, pues no estén haciendo algo contundente. Y justamente en este seguimiento, en esta vigilancia quizá que se hace ante la política pública, existieron ofrecimientos, digo, desde el anterior gobierno del expresidente Lenín Moreno, cuando participaba su ministra María Paula Romo, se realizaron varias reuniones en la presidencia de la República, se firmaron convenios sobre justamente la construcción de estos protocolos, un espacio permanente, luego pasa al gobierno de Guillermo Lazo, también realizó varias reuniones cuando estaba el primer secretario de comunicación, el señor Bonilla. ¿Qué ha pasado de esta buena intención de la administración de gobierno, de la implementación justamente de estos protocolos sobre protección del trabajo periodístico? Y con esto cierro la pregunta, que es permanente y que no se activa, no se debería de activar solo en coyunturas, sino es una protección y son políticas permanentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, Jorge, yo creo que no hay ni siquiera la voluntad, es decir, el discurso no es voluntad. El decir que uno va a hacer cuando llegue al poder algo,
en este caso el último presidente, el presidente que tenemos en funciones, Guillermo Lasso, haberlo dicho es únicamente estar en el terreno del discurso. Haberlo implementado no ha ocurrido. No ocurrió desde el gobierno de Lenín Moreno, como tú bien dices. El episodio que marca este cisma en el periodismo ecuatoriano es el secuestro y asesinato del equipo de diario El Comercio en 2018. Y desde ese episodio es que el gobierno ecuatoriano de entonces, a través de su entonces ministra de Interior y de Gobierno, María Paula Romo, propone la creación de este Comité de Protección de Periodistas, pero nunca llega a concretarlo porque siempre queda en los papeles y queda en las firmas pendientes. De hecho, durante la transición del gobierno de Lenín Moreno al gobierno de Guillermo Lasso, los documentos para la concreción de ese comité estaban en algún despacho del Ministerio del Interior o del Ministerio de Gobierno. Y esto es una gran señal de que hemos devenido en un estado que tiene un discurso rimbombante hacia afuera para salir del paso de las crisis, pero no tiene la capacidad para implementar prácticas, política pública y acciones concretas y sobre todo acciones articuladas entre sus instituciones. Jorge, tenemos un grave problema frente a una fiscalía que no entiende cómo funciona el oficio del periodismo y que no entiende cuál es su función cuando debe recibir, por ejemplo, casos de vulneración de la integridad física de los periodistas. Te quiero mencionar esto porque el último caso incluye episodios que nosotros hemos relatado en un comunicado y en cartas dirigidas a las autoridades respectivas, en el que están citados los pasos que demuestran esta revictimización y esta vulneración aún más grave que la original a personas periodistas que caen en esta circunstancia. La fiscal y la presidenta del Consejo de Comunicación piden que los periodistas que nos sentimos vulnerados, amenazados, interpongamos denuncias ante la fiscalía. Y resulta que la fiscalía, impone que esta denuncia sea puesta presencialmente por la víctima en el lugar donde muchas veces ocurre precisamente la amenaza. El caso último de la persona que ha sido víctima de este último exilio es gravísimo porque fue incluso obligado a salir de las dependencias, o mejor dicho, fue obligado a, o mejor dicho, a ver, vamos a relatarlo de esta manera para que se vea con toda la fidelidad del caso. Tuvo que salir del lugar donde residía justamente por las amenazas en contra de su vida. Cuando se acercó a una fiscalía en otro lugar, le dijeron que tenía que volver a presentar la denuncia en el lugar de origen. Y además de eso, le obligaron a salir a exponerse, a sacar copias en la calle, es decir, sin ningún tipo de medida del nivel de riesgo que estaba enfrentando. ¿Cómo entonces un periodista que se siente en condiciones de amenaza y de riesgo puede acercarse a una institución del Estado que no le ofrece confianza? Escuché ayer en una entrevista a la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, muy molesta decir que se ha propuesto a los periodistas que presenten la denuncia cuando se sienten amenazados y que para ella la preocupación es que el periodismo no cree en las instituciones del Estado. Me pregunto yo, si es que es el periodismo quien tiene que recuperar la confianza en las instituciones del Estado o es el Estado quien tiene que devolverle la confianza a la ciudadanía de que sus instituciones son instituciones eficaces y que sirven para algo. Y cierro con esto esta respuesta. La falta de coordinación interinstitucional en el Estado ecuatoriano para esta crisis y para otras crisis, porque esto se trata de una crisis estructural, es gravísima en el sentido de que ni siquiera la misma presidenta del Consejo de Comunicación puede negar que no tiene presupuesto para implementar el comité como en la Constitución manda que lo haga esa institución. Es tan grave que la misma Fiscalía no ha coordinado con ese mismo Consejo de Comunicación, no ha coordinado ni ha trabajado conjuntamente como se debería para la creación de esto que ustedes deben saber que se publicó hace algunas semanas, que se llamó la Guía para Periodistas por parte de la Fiscalía, en un documento en el cual se intenta normar las acciones del periodismo ante ciertos casos en los que se inician investigaciones y demás en la institución pública. Entonces, es grave porque esta falta de coordinación solo entre estas dos instituciones demuestra que desde el gobierno central, desde toda la estructura del Estado, no existe una comprensión de lo que estamos viviendo y del drama que esto significa para la sociedad en su conjunto.
Ahora, justamente hace un par de días nada más, el Consejo de Comunicación y el gobierno ecuatoriano en realidad recibía al Comité de Protección de Periodistas, un organismo internacional, para hablar, entre otras cosas, de poner en marcha un mecanismo de protección de periodistas. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo desde, o más bien dicho, el gobierno hacia afuera, hacia los organismos internacionales, manda una imagen aparentemente interesante, justamente de protección, pero a casa adentro, en la práctica, pasa todo lo contrario? ¿Cómo nuevamente... ¿Con qué versión del Consejo de Comunicación y de la institucionalidad en sí nos quedamos? Bueno, el consejo o el para la protección de periodistas, estamos hablando ahora del Comité Internacional para la Protección de Periodistas, esta organización internacional que sí existe, no como el comité de acá, que solamente es un papel. Estuvo reunido la semana pasada con varias autoridades, entre ellas la fiscal general Diana Salazar, también entiendo que personal del Consejo de Comunicación, y también estuvieron reunidos con Sebastián Corral, consejero de la presidencia. Y es esta persona, es Sebastián Corral, quien asumió el compromiso en nombre del gobierno central de entregar recursos para financiar las acciones de la Fiscalía en este sentido y además para conformar finalmente, definitivamente, este Comité de Protección del Periodismo que no existe. Ahora, como tú bien dices, Vero, ¿cuánta distancia hay entre las declaraciones y ofertas de este funcionario de turno ante este organismo internacional y la realidad? Me pregunto yo por qué existe un comunicado del Comité para la Protección de Periodistas que estuvo acá en visita oficial a las autoridades. Existe ese comunicado, lo difundieron, anunciaron el compromiso del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, no vemos que el gobierno ecuatoriano haya anunciado paralelamente esas ofertas. Es decir, no vemos que el gobierno le haya dado el nivel de importancia que tienen en estas ofertas para su concreción, lo cual anuncia que no estamos ante la concreción de estas ofertas inmediatamente. Y esto revela también una incongruencia entre el sentido de urgencia que necesitamos ver como ciudadanos y como periodistas en un país en el que todos los sectores se están vulnerando justamente por esta falta de acciones institucionales del Estado y por estos vacíos y abandonos del Estado en muchos espacios que son primordiales para la salud de una democracia. El Comité de Periodistas, para la Protección de Periodistas se reunió con nosotros también para contarnos estos avances y también para conversar sobre la necesidad de ejercer presión sobre las autoridades. La Fundación Periodistas Sin Cadenas ha solicitado reuniones presenciales con las autoridades encargadas de manejar este tipo de casos y este tipo de políticas frente a la vulneración en contra de la prensa, y hasta el momento no hemos tenido respuestas. Sin embargo, sí tuvimos, lamentablemente, de parte del Consejo de Comunicación, a través de entrevistas que ha otorgado la presidenta del Consejo de Comunicación, mensajes que hacían parecer que hemos sido invitados y no hemos acudido a reuniones del Consejo de Comunicación. Y queremos dejar sumamente claro que la Fundación Periodistas Sin Cadenas está para observar las acciones del Estado, sea cual sea la autoridad de turno que esté al mando de estas instituciones, pero no para ser parte de las instituciones jamás, porque es nuestra obligación como periodistas y como organización vigilar que las acciones que deben cumplir se cumplan precisamente. Por otro lado, nos molesta muchísimo que el último caso de exilio de un periodista, porque se vio amenazada esta persona, tenga que ser expuesto por las mismas autoridades que deben proteger su identidad y que deben proteger su caso. No podemos seguir exponiendo para uso político, para beneficio político, la vida de una persona y de su entorno cercano. En este caso, como en el caso de Carol Noroña y como en otros casos que todavía no han sido difundidos porque no llegan a un nivel, digamos, de exposición mayor, debemos ser muchísimo más cuidadosos con cómo tratamos a las personas víctimas y a las personas que están alrededor de las víctimas. Este es un país que no entiende aún sobre protocolos de seguridad para el ejercicio periodístico y estamos obligados a aprender urgentemente como sociedad y como Estado cómo manejarnos en estos casos. Y vamos a un tema de fondo justamente, Diego, que es en el discurso del actual gobierno, al menos en esta puesta sobre la mesa de la libertad de expresión. Existió, por ejemplo, la reforma a la ley de comunicación por parte de la Asamblea con propuesta del mismo presidente de la República. Hemos escuchado en varias ocasiones al presidente de la República hablar de libertad de expresión, pero ¿con quién está dialogando? Y digo, está dialogando
con los dueños de los medios de comunicación, y lo pongo transparentemente nuevamente sobre la mesa, tienen a Sebastián Corral sentado al lado de la oficina del presidente de la República, alguien vinculado a la administración de medios de comunicación, cuando está pendiente todavía el pago a los ex trabajadores justamente de Diario El Comercio, cuando está en deuda todavía en los medios llamados incautados, TC Televisión, Gama TV, principalmente el primero, TC Televisión, una deuda sobre sus trabajadores y trabajadoras que fue oferta de campaña del actual presidente de la República. La pregunta, ¿con quién dialoga el gobierno del encuentro? ¿Con quién se encuentra? ¿Con los trabajadores y trabajadoras del periodismo? Pues no, tristemente el gobierno no ha sido capaz de abrir canales de diálogo con quien verdaderamente debería abrir esos canales de diálogo para obtener resultados eficaces. Eso lo ha demostrado en los últimos 2 años, tristemente. Lo que ha hecho el Ejecutivo ha sido abrirse frentes en todo, por todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, incluso desde los sectores adeptos a su candidatura, cuando fue candidato. Y abrirse frentes no es hacer política. Generar política pública no puede conseguirse si es que uno únicamente defiende su territorio personal, su territorio individual. Tú, como bien dices, Jorge, la Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada y el artículo 42.1 manda a la conformación del Comité de Protección de Periodistas. Sin embargo, parece ser que cuando una ley aparece en este país, basta con eso y nos queremos quedar conformes con eso, sin reglamentación, sin norma, sin recursos para ejecutar las leyes. Y esto es gravísimo, mucho más en un contexto de inseguridad y de violencia que aqueja a todo el país y que preocupa a todo el país sin distinción ideológica. En este sentido, quiero traer a colación un debate o un elemento para el debate público que es importantísimo. En un momento en el que una sociedad democrática se enfrenta a niveles de inseguridad y de violencia como los que enfrenta ahora Ecuador, el periodismo es crucial. Entender el periodismo como una institución garante de la democracia es crucial. Y cuando se enfrenta a niveles de inseguridad de esta naturaleza, es el periodismo quien va a ser uno de los blancos objetivos primordiales para el crimen organizado y para la corrupción. De manera que no verlo así y no verlo inserto en una estrategia de combate a la inseguridad es un error gravísimo, histórico. Hemos sido testigos de que el presidente ha convocado por fin al Consejo de Seguridad Pública para el día de mañana, jueves, luego de que lo retrasó varios días por un problema de salud personal. Y nos extraña muchísimo que la seguridad de todo un país se vea sometida al estado de salud o de ánimo de uno de los miembros del Estado, que es el Ejecutivo, pero que no es el único miembro del Estado. La urgencia que vive el país no puede postergar por atenciones individuales una necesidad de diseño de políticas públicas y de medidas urgentes para evitar que esto crezca. Y en eso el periodismo es un actor fundamental, pero no bajo la receta impuesta por un Estado o por un poder de turno, sino bajo las lógicas que mandan los instrumentos internacionales y la libertad de expresión y el derecho a que la sociedad esté bien informada y oportunamente informada. Eso parece ser que en la clase política ecuatoriana no se termina de entender y es una responsabilidad de nosotros como periodistas, como organizaciones defensoras de la libertad de prensa también, pues empujar para que esto no se olvide y lo tengamos que poner sobre las pantallas y sobre los micrófonos todo el tiempo. Finalmente, Diego, a propósito justamente de la salida de este segundo colega del país, nos poníamos a reflexionar acá en el interior de Huambra, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los medios comunitarios, medios pequeños o diferentes tipos de medios y periodistas que en algún momento ven amenazada su integridad, su trabajo, sea por el Estado, por algún banda, crimen organizado, etcétera, lo que fuere? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir informando y cómo también denunciar a pesar de las incongruencias que hemos visto en las instituciones? Bueno, Vero, hay varias estrategias que nos han dejado países que ya han pasado por estos episodios y que han llegado a niveles altísimos de violencia, de inseguridad y de agresiones en contra de la prensa. Nosotros tenemos el grave y tristísimo ejemplo de México y también el de Colombia, país vecino, como lecciones que podemos tomar para no repetir. Espero yo que estemos a tiempo todavía de tomar los ejemplos de colegas y organizaciones en México y en Colombia para poder nosotros impedir que en nuestro país estas prácticas que ellos tuvieron que enfrentar se repitan. En cuanto a los medios pequeños o a los medios comunitarios o a los medios en el territorio, es justamente ahí donde hay que poner la mirada, justamente es ahí donde se filtran, donde se permean las amenazas primeramente. Es decir, si bien tenemos por un lado entregas de sobres de explosivos en grandes medios,
que buscan un mensaje más mediático, un impacto más mediático, un impacto más hacia las autoridades de turno a nivel, digamos, de la más alta pugna política, por llamarlo de algún modo. Las amenazas están permeadas en todo el territorio nacional, en el ejercicio del periodismo en todo el territorio nacional. ¿Qué soluciones se han visto en México y en Colombia? Para responder a tu pregunta, Vero, muchas tienen que ver con el trabajo colaborativo en el periodismo, muchas tienen que ver con construir redes de cobertura periodística para que cuando un colega está expuesto a una amenaza, haya una red detrás que le pueda proteger y que la historia no se silencie. Nosotros tratamos de trabajar mucho en conectar contenidos periodísticos con medios aliados, con medios tanto de Ecuador como de fuera de Ecuador, para emitir también este mensaje que, digamos, atenta contra la tradición, ¿no? Que era la de cuidar celosamente la primicia y la exclusividad. Ante un momento como el que estamos viviendo, eso no es una recomendación. El periodismo tiene que velar por protegerse construyendo redes y el periodismo comunitario mucho más es batería de esta iniciativa de colaboración en el trabajo de la cobertura periodística. Para esto implica también un desafío grandísimo para la consecución de recursos que puedan financiar esos trabajos y también para garantizar la independencia de ese trabajo periodístico colaborativo. Entonces, el llamado que hacemos como fundación, como la Fundación Periodistas Sin Cadenas, es precisamente a que construyamos esas redes, fortalezcamos estos colectivos de colegas periodistas en las provincias no céntricas y que estemos en contacto permanente para que las historias que deben ser contadas en los territorios se sigan contando, no sean silenciadas, y así también protejamos a los periodistas que viven amenazas permanentes, no conocidas o no mediatizadas, pero que están ahí y que son gravísimas, son igual de graves. Listo, nos quedamos justamente con esta última parte, Diego, de las acciones que podemos emprender desde los diferentes espacios, medios de comunicación, periodistas, desde los territorios. Hemos escuchado, por ejemplo, dar el seguimiento a la información de lo que está pasando en Esmeraldas. Ahora se vuelve bastante complejo y hay que entender justamente por qué colegas, compañeros y compañeras periodistas no es que no quieren reportar, pero no hay las garantías necesarias y no queremos aquí superhéroes porque no está en el relato justamente. El periodismo no está para ser superhéroes, a pesar de que justo nos acostumbraron a ver estrellas en pantalla y demás. El oficio del periodismo es día a día, es un oficio bastante digno y que debe mantener justamente esa calidad. Te agradecemos, querido Diego, estaremos conversando en una próxima oportunidad. Jorge, Vero, solamente les robo 30 segundos Sí, y quiero por supuesto. cerrar con esto porque es necesario decir algo. El episodio de 2018 del secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio lleva 5 años en impunidad. Esperamos y hacemos presión para que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se reunirá mañana, por fin dé las señales claras de la desclasificación de las 3 actas en las que se contiene la información sobre ese caso, porque mientras se mantenga la impunidad en ese caso, todo esto será caldo de cultivo para casos posteriores en contra de la prensa y eso no lo vamos a permitir. Eso nada más. Muchísimas gracias, Diego. Entonces despedimos esta entrevista con ese llamado claro mañana al COSEPE, al Consejo de Seguridad del Estado, a dar información por fin 5 años luego a nuestros compañeros periodistas, a sus familias. Creo que el país se merece justamente ese baño de transparencia. Muchas gracias, Diego. Gracias, Vero. Gracias, Jorge. Saludos. Buen día.